Continuemos, hermanos, un pequeño imperfecto. Vamos a continuar entonces con la palabra del Señor. Entonces decimos, hermanos, que aquí pero hay una iglesia que usa los títulos que se le dan a los curas católicos. La palabra reverendo usan los curas católicos. ¿Cómo es posible que esa iglesia que se autotitula, que predica la sana doctrina, le diga a sus pastores reverendo? Reverendo es un título católico, de los sacerdotes católicos. Hermanos amados, ¿cómo podemos copiar términos católicos? La palabra teología es una palabra católica, la palabra hermenéutica es una palabra católica, escatología. Entonces, esos términos, hermanos, son términos que usan los curas, la iglesia católica. Y los evangélicos, todo se están copiando igual que ellos. Nosotros no aceptamos la palabra reverendo, porque la palabra reverendo no habla en la Biblia. Para esa iglesia, muchos que están en mi face, esos hermanos de esa iglesia, les voy a aclarar cómo se llama un siervo de Dios. Solamente les voy a dar dos textos en el Antiguo Testamento y dos en el, porque hay más, sino que no voy a hablar exclusivamente de este tema, sino solamente para aclararles cómo se debe llamar un siervo de Dios. Isaías capítulo 61, 6. Por eso tenemos que hablar lo que está escrito en la palabra. No podemos salir de la palabra de Dios. Dice Isaías 61, 6. Isaías 61, 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. La palabra de Dios dice, llamarlo ministro, no reverendo. Otro texto en el Antiguo Testamento, 12 del Antiguo, 12 nuevo le voy a dar. Tenemos hermanitos que se creen, uy, esa es la iglesia que se creen los santos, no hay una iglesia más mejor que ellos. Pero miren, sean mentiras. 29:11, 2 Crónicas, ahí dice, 2 Crónicas 29:11. ¿Cómo se le llama un siervo de Dios? ¿Se le llama reverendo o se le llama ministro? ¿Qué dice la Biblia? 2 Crónicas 29:11, si usted está anotando los pasajes. Dice, hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seráis sus ministros. No dice sus reverendos, dice sus ministros, y le queméis incienso. Pues esa iglesia que está acá en Perú, que la fundó un siervo cubano. ¿Por qué implica la palabra reverendo? Si la palabra dice ministro, no dice reverendo. Entonces, ¿le creemos a esa iglesia o le creemos a la palabra de Dios? La palabra no dice reverendo, la palabra dice ministro, dice, no dice reverendo de Dios, dice ministro de Dios, dice la Biblia. Desde el Antiguo, vamos a ver en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Estoy aclarando que no se debe usar la palabra reverendo, porque la palabra reverendo es una palabra católica. Dice así, 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. No dice serás buen reverendo de Jesucristo. No dice aquí reverendo, dice ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has aprendido. Mire esa iglesia, hermanos, de este hermano cubano. Es una vergüenza para que no conozca la palabra de Dios. Y se creen los superdotados. No hay mejor que ellos son lo máximo. O sea, ellos tienen una Biblia, o sea, Dios hizo la Biblia solamente para ellos. El resto no sabemos interpretar, el resto no somos ciegos de Dios, solamente ellos nomás. Mire su mentira que enseñan. Aquí les estoy sacando la magia de esta iglesia. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. No digo el nombre, hermano, por ética. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. No dice reverendos, dice ministros. Entonces, ¿cómo se debe llamar al pastor? Ministro de Dios. ¿Cómo se debe llamar al evangelista? Ministro de Dios. ¿Cómo se debe llamar al
me centro en lo que quiero enseñar, porque no voy a hablar de este tema a fondo, quizás en la próxima oportunidad, sino que estoy aclarando, lo estoy pasando por la Biblia, que no se debe usar la palabra reverendo, porque la palabra reverendo es una palabra católica. ¿Cómo es posible que nosotros los evangélicos nos copiemos de los católicos? En vez de que ellos se copien de nosotros nos estamos copiando de ellos. Y otra cosa también pasa con esta iglesia, este hermano cubano. Usa la palabra oficial. Hermano, Cristo no nombró a nadie como oficial. Si usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, usted no va a encontrar en ninguna parte que Cristo haya nombrado al apóstol Pedro como oficial, o lo nombró a Felipe, o lo nombró a Tomás, o a Juan como oficial. La Biblia no habla de eso. Oficial es un título mundano. ¿A quiénes será oficial? A los militares. Entonces hay oficial y suboficial. A los policías que estudian simplemente como un pequeño, digamos, instituto, se les llama policías suboficiales. Y los que estudian 5 años son lo que se llama oficiales, que son pues teniente, capitán, mayor, coronel y llegan hasta general. Y esos son títulos de los mundanos militares. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, los cristianos? Nada, hermanos. Esta iglesia enseña esa mentira también dentro como su doctrina. Y en esa iglesia también tú te conviertas ahí. Para que te bautices tiene que ser adoctrinado por 1 año. Veamos aquí más de Hechos capítulo 8. ¿Dónde dice que Felipe nos adoctrinó 1 año para bautizarnos en los de Samaria? Pues hermanos, se hacen tonterías. Nos salimos de la palabra de Dios. Miren, Hechos capítulo 8 dice así, versículo 4, dice: predicación del evangelio en Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían eso dando grandes voces. Y Felipe era simplemente un diácono. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que enseñaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Dónde dice que Felipe los adoctrinó 1 año como hacen en esa iglesia de ese hermano cubano? Tiene que adoctrinarles como la doctrina de ellos. Cuando también Felipe es llevado al desierto, cuando le aplica al etíope, donde encontramos que todavía Felipe tuvo que adoctrinarle medio año al etíope para bautizar. Dice que creyó y se bautizó. Hermano, a veces queremos añadir a la palabra, hermano. A la palabra de Dios no le falta nada, la palabra de Dios es completa. Nada le falta, nada sobra. Está completa la palabra de Dios. Pero los hombres quieren como ser más inteligentes que Dios, como que a la Biblia le falta. Por eso hay que nombrar al presidente de los jóvenes, hay que nombrar al presidente del Consejo Femenino, hay que hacer esto, hay que pensar y eso, porque a la Biblia le falta, ¿no, hermano? Hay que obedecer lo que está escrito. Hay que hacer todo lo que Dios nos ha dejado. Entonces es correcto, ¿verdad? Entonces Cristo no nombró oficial a nadie de sus discípulos. Pablo, que fue el maestro de los gentiles, hermano, ¿cuántas iglesias tuvo Pablo a su cargo? No encontramos en ninguna parte que el apóstol Pablo haya nombrado
Timoteo, a Tito, o a Aquila, a Priscila, o a Apolo, no hay hermano oficial. Estoy aclarando que la palabra oficial es un título que usan los militares. Ninguna entidad usted escucha que use la palabra oficial, y su oficial solamente los policías. Y eso se usa en esa iglesia también. La palabra reverendo y la palabra oficial, que eso es antibíblico. Es una añadidura a la palabra de Dios. Muy bien. Vamos entonces avanzando. Acá hay otra cosa que queremos aclarar. Y nuevamente con los músicos. No digo todos los músicos, pero hay varios grupos musicales aquí en Huancayo, quizás en otra parte del Perú también, o quizás en otra parte del mundo, no lo sé, yo estoy hablando acá de Huancayo porque yo vivo aquí. Entonces escucho y veo